básicamente lo que vine a hacer acá a Sí, Madrid es trabajar como Brand Partnership Manager, que es básicamente armar una estrategia comercial para el evento, tanto para los sponsors privados como los sponsors públicos y las plataformas. Así que un poco parte de mi trabajo es armar esa estrategia, luego, por supuesto, presentarla a los sponsors y colaboradores, y luego también hacer un seguimiento durante el festival, que todo lo acordado se vea reflejado en el evento y en el post-evento, que es ahora la parte donde uno ya está muy, muy, muy cansado físicamente y mentalmente, pero igual es parte del trabajo, así que ahora es ver que las publicaciones estén como estén. Siempre recibimos algún mail de reclamo de, che, esto lo habíamos acordado así, yo tenía otra expectativa, así que bueno, un poco en ese baile en estos días mismo, recién vengo de una reunión donde estaban ahí muy felices, pero con algunos reclamos, así que fui a las oficinas del diario.es a charlar un poco con ellos y después ahora ya me vine para acá porque no llegaba para la charla con ustedes. ¿cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Oficialmente empecé en octubre del año pasado, en particular como Brand Partnership Manager. En el vínculo con el Festival Estación Podcast lo tengo hace ya, me son un par de números, 3 años más o menos, cuando formé el circuito iberoamericano de festivales de podcast. Ajá. Cuéntanos del Festival de Rosario. Bien, si no lo saben, hay un festival de podcast en Argentina, se llama Stereo, se hace en la ciudad de Rosario. Si se preguntan, che, ¿por qué no se hace en Buenos Aires? Bueno, esa pregunta se responde porque todo sucede en Buenos Aires y un poco a mí me interesa que la cultura suceda en otros espacios, además de Buenos Aires, que ya tiene una oferta cultural hermosa y súper diversa. Y además que vieron que a veces lo que termina pasando en Buenos Aires, yo lo digo como, yo puedo hacer chistes y comentarios de porteños porque soy porteño, ¿vieron? Entonces siento que puedo hacer ese tipo de comentarios. Vieron que a veces lo que pasa en Buenos Aires es que hay mucho ego, entonces queríamos un poco llevar a otro espacio a los generadores de contenido y productores, y por eso nos pareció que Rosario era una ciudad que tiene una oferta cultural y edilicia y hotelera suficiente para un evento de estas características, y por eso organizamos junto con otros 8 gestores culturales. Es un evento independiente, no depende de ninguna empresa. Organizamos Estéreo en el año, déjenme hacer números, esperen, porque la pandemia no sé cómo les afecta a ustedes, pero a mí un poco me destruyó la capacidad a veces de entender en qué momento del mundo estoy. Creo que fue el 2022, sí, 2022 o 2023. Fue cuando ganamos el Mundial. El año que ganamos el Mundial fue el primer estéreo. Em, Así que bueno, a partir de ahí empezamos a hacer toda una serie de eventos, nos fue súper bien, tenemos el apoyo de las plataformas y también de sponsors privados. Yo entré en esa organización que hicimos a partir del evento justamente como director de alianzas y sponsoring, y me sigo desempeñando en esa posición, aunque ya este año, a partir de que empecé a trabajar en octubre del año pasado en la edición 2025 de Estación Podcast, que es el festival iberoamericano más importante de habla hispana a nivel Iberoamérica. Ahí, bueno, dejé un poco mi rol proactivo como director ejecutivo también de esos roles y de esas direcciones, y me estoy dedicando un poco más a trabajar para España, y dejé a Lucía Lopardo como jefa de alianzas y a Nicolás Hurtak como jefe comercial, para que ellos un poco sigan manteniendo esas cuestiones. Pero hablé un montón de cosas, pero no dije nada de Estéreo. Estéreo es un evento hermoso al que los invito a ir. Este año todavía no lo hicimos el anuncio, pero acá les tiro un spoiler. Si después ustedes comentan esto, yo voy a hacer como que todo es mentira y yo nunca dije esto en público. Va a ser el 7, 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Rosario. Es un gran pretexto, chicos, para que se tomen unas mini vacaciones. Van a Rosario, es una ciudad hermosa. Se comen unos buenos carlitos, que es como la comida autóctona rosarina. También pueden comer pescado si les gusta el pescado, y son vegetarianos. Hay opciones vegetarianas, por supuesto, y celíacas también. Pero paréntesis de la gastronomía, que para mí es mucho, muy importante. Rosario es una ciudad hermosa y que además ofrece esta cuestión de este ecosistema cultural muy lindo.
Este año estamos trabajando en traer expositores internacionales, como todos los años. Esta semana tengo una reunión con la gente de Acción Cultural Española para traer invitados de España. También estamos charlando con gente de Colombia, de Uruguay y de Chile. Eh, y bueno, básicamente lo que van a encontrar en estéreo son desde el formato shows en vivo, o sea, sus podcasts que escuchan con sus auriculares, los van a poder ver en vivo. Esto desde alternativas de podcast narrativos como podcast de conversación. Y también talleres formativos, que eso nos especializamos bastante en eso y cada vez mejoramos más. La verdad que tienen bastante éxito. Todas nuestras actividades son gratuitas en su mayoría, así que estén atentos y anótense porque por lo general tienen aforo limitado. Y a su vez también hacemos mesas conversatorios y a partir del año pasado empezamos a incluir un poco a regañadientas del director del festival el streaming como parte del contenido. Sigue siendo un festival de podcast, es lo que más nos interesa. Sin embargo, yo creo que si el podcast quiere constituirse como una industria cultural, una parte importante de eso es el diálogo con otras industrias culturales. Y el streaming hoy en día, imagino que les veo las caras, no sé qué promedio de edad hay ahí, pero imagino que el streaming es algo que la mayoría o una parte de ustedes consume, entonces es importante que empecemos a dialogar con otras industrias culturales emergentes como estas, que además también exploran todo lo que son las narrativas digitales, como es el podcast. Contanos el circuito iberoamericano, ¿no? Ujú. Tiene categorías. Eh, Bueno, ¿Cómo está organizado? el circuito iberoamericano de festivales de podcast, que le pueden decir CIFESPOD, que es por lo menos un poquito más corto, eh, surge de una curiosidad mía de- de empezar a dialogar con otros eventos, porque bueno, yo creo mucho en la construcción colectiva y me parecía muy raro que habiendo ya eventos de podcast en todo Iberoamérica no hubiera un espacio para conocerse con otros eventos y a partir de conocerse con otros eventos entender cuáles eran las problemáticas de esos eventos y a partir de eso compartir experiencias y mejorar todos como eventos que festejan el podcasting. Así que en ese contexto, después de terminar la primera edición de Festival Estéreo, se me ocurrió como soy un cara rota total, se me ocurrió la idea de escribirle a los directores de los festivales vía LinkedIn y vía mail. Y bueno, por suerte todos me respondieron. O sea, obviamente eran los festivales que yo conocía, no sé si eran todos los festivales que existían. Em, entonces me empecé a juntar con todos. Les dije, che, tengo una loca idea de hacer una red de eventos. Me gustaría organizar una reunión, ¿te interesaría participar? Primero, digamos, el entry para que me dieran esa reunión era, che, yo organizo un festival en Argentina, tuve estos resultados, nos fue muy bien con esto, me gustaría conocerte para empezar a tener un contacto. Y en esa reunión les decía, quisiera hacer esto. Y bueno, y a partir de ahí los junté a todos, fue un poco problemático el tema de los usos horarios, piensen que el circuito tiene eventos de Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, México, España y Brasil. Aunque Brasil estos últimos años estuvo un poco complicado de participar en las reuniones, principalmente también porque los eventos en Brasil de podcasts hoy en día están como medio dominados por Spotify, y Spotify como que no tiene mucho interés en formar parte del circuito por el momento, o sea, sin colaborar con los eventos que son parte del circuito, pero no formar parte del circuito. Y bueno, en ese contexto empezamos a reunirnos, en principio fue un primer año yo lo que les propuse fue, no nos pongamos un objetivo como circuito más que reunirnos cada 3 meses, contar qué es lo que estamos haciendo y ver si en eso que contamos existe una problemática que otro ya tuvo y que pueda ayudar, o surgen justamente ideas de estas reuniones. Y después de ese primer año, confeccionamos como una carta de intención de qué queríamos hacer con el circuito, desarrollamos un premio, que es el premio Aural, que se entrega en todos los festivales que forman parte del circuito, y también tenemos una junta directiva. De esa junta directiva yo soy el vicepresidente, después está Ignacio Lara Saldaña, que es el director de Podcast Fest Chile, que es el presidente, y está Laura Rodríguez, que es la subrogante,
que es la directora ejecutiva del festival en el que estoy yo ahora. Bueno, no estoy ahora en el festival, estoy en las oficinas de Subterfuge, que es la discográfica que lo organiza. Que Laura Rodríguez es la subrogante, porque una de las cláusulas que pusimos como junta directiva y como circuito es que, teniendo en cuenta que somos festivales de Latinoamérica y de Europa, en caso de haber dos autoridades de una parte del océano, sí o sí tenía que haber otra posición de la otra parte del océano, justamente para que hubiera amplitud de perspectivas, porque claramente las problemáticas europeas no son iguales que las problemáticas latinoamericanas. Cuéntanos cómo se puede pensar la formación para un grupo de personas que quieran hacer podcast. ¿Cómo se comienza eso? Ok, ¿Qué no puede no estar? bien, buenísimo. Voy a hacer algo a ver si funciona. Levante la mano quien escucha podcast. Veo una mano levantada. Bien, se levantaron bastantes. Fantástico. Bien, buenísimo. De todas esas manos que se levantaron, ¿quiénes hicieron su propio podcast? ¿Ya? Muy bien, le van todos, todo, porque era parte del trabajo práctico de la cátedra. Muy bien, me encanta. Bueno, un poco ya, un poco ya saben, entonces, El que no levanta no aprueba, mirá. parece bien, los tenés cortitos. Eh, Isa, bueno, a ver, yo lo que les recomendaría, fuera de lo que hagan a nivel académico, es que si quieren hacer un podcast, primero se pregunten por qué quieren hacer un podcast. O sea, ¿por qué están eligiendo esa herramienta para comunicar? Vean cuáles son las características del podcast como industria cultural y a partir de eso decidan. Digo porque a mí en un momento, post pandemia, parecía que hacer un podcast era como tener una cervecería o una cancha de pádel, es como que todo el mundo quería y estaban por todos lados los podcasts. Entonces, eso está buenísimo, para mí desde el entusiasmo y las ganas de hacer, hagan, pero quizás lo que sería interesante es que también se pregunten el por qué o el para qué. Y a partir de esa pregunta, bueno, pueden surgir muchas respuestas. Si ustedes quisieran hacer algo para branding personal, está muy bien, es una gran herramienta, porque es una herramienta que está, como herramienta de comunicación, es una gran herramienta de posicionamiento o de instalación de agenda de alguna temática. Y también sirve mucho si ustedes, no sé, quisiesen eh, conocer gente de algún rubro y quieren encontrar un pretexto para charlar con esa gente y no son tan cararrotas como yo, que van a lugares a hablar con esas personas. Y aún así, a veces pasa que yo soy un cararrota y voy a lugares a intentar hablar con personas, pero no se termina dando el momento. Entonces puede ser como un, che, bueno, hago un podcast de charlas con o de diálogos al respecto de, y a partir de eso, bueno, van a poder generar esos links con esas personas. Entonces, primero, el para qué están haciendo ese podcast con ese grupo de amigos o solos. Una vez respondido a eso, armar un equipo de trabajo, al menos mínimo. A ver, mucha gente hace podcast solos y está muy bien, y si tienen ganas y entusiasmo de hacerlo, a favor. Todo esto, lo que les estoy comentando de armar un equipo, es más que nada para que no mueran en el proceso y que el proyecto en sí no muera, ¿no? No, obviamente no estamos hablando de literalidad de muerte, pero sí que ustedes digan, uy, che, yo no doy más, no quiero seguir haciendo esto. Entonces es como, bueno, para que eso no pase, equipos de trabajo pueden ser mínimos, se puede empezar con alguien haciendo aire o hosteando ese podcast y alguien haciendo producción, y después entre esas dos personas también se derivan el rol de editor barra montajista de ese podcast. Y por otra parte, después alguien hace todo lo que es la publicación y distribución de ese contenido en plataformas, así como también la promoción, que es tan importante como todo la otra parte, porque si ustedes hacen un podcast que está increíble, pero la gente que ustedes necesitan que se enteren no se entera que ese podcast existe, ese podcast queda ahí en el éter del mundo digital. Entonces, para mí tengan en cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con producir contenido, que bueno, eso es lo que es la preproducción, es muy parecida a la preproducción de cualquier industria cultural. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con esta etapa de grabación y la etapa de montaje y edición. Y por último, pero no menos importante, la etapa de distribución y promoción. Si ustedes no tienen en cuenta como estas cuatro etapas, lo que puede pasar es que bueno, que el producto no cumpla, o que el podcast no cumpla con las expectativas que ustedes tenían, y eventualmente que el podcast no prosiga. Y yo, como impulsador de esta industria cultural, lo que necesito es que haya más
gente haciendo podcast y que quiero que ustedes hagan sus propios podcasts, fuera de lo que hacen para la facu, que me parece muy bien que lo hagan y síganlo haciendo porque si no la profe no los va a aprobar. ¿Cómo podríamos pensar la idea del arte sonoro? Ok. Hay una respuesta, a ver, yo puedo dar una respuesta como desde una mirada más personal, desde lo que yo creo que es el arte sonoro, pero no creo que sea la única forma de verlo. Yo lo que considero es que charlemos un poco al respecto de qué consumos culturales tienen, por ejemplo. Sus consumos culturales están basados en, che, no sé, leen un libro porque cuando leen un libro hay una forma de consumir esa industria cultural. Ven una película porque también tiene características específicas, analógicas y digitales, ¿no? O ven un canal de streaming, o sea, digo, cuando dije ven una película pienso más que vayan al cine, no tanto que lo ven en su casa. Desde su casa ven una serie, eh, van a ver una obra de teatro, digamos. En todo eso yo lo que considero, y si no es así, me pueden decir como, no, así yo lo voy a ver porque lo estoy viendo en este momento. En todo eso hay una forma de consumir esa industria cultural que es em, característica de esa industria cultural. Quizás comparte algo con otras industrias, pero hay algo que los hace a ustedes elegir Netflix, elegir Spotify, elegir el teatro, elegir un libro, porque eso que encuentran en ese consumo cultural solo lo encuentran en ese. Bueno, en ese contexto, para mí el arte sonoro y lo que fomenta la existencia del podcast como una industria cultural es que el podcast tenga un lenguaje que sea característico y que ustedes elijan al podcast por encima de otras industrias culturales por ese lenguaje característico, porque vos digas, ok, lo que yo voy a encontrar en un podcast no lo puedo encontrar en otra cosa. Y hoy en día a veces eso es difícil de lograr porque hay muchos podcasts de conversación o de entrevistas y ustedes esa dinámica que se genera en ese tipo de contenidos la pueden encontrar, por ejemplo, en una entrevista a un canal de streaming también, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, veo que hay gente que dice, sí, 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 buenísimo. Eh, entonces, el arte, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esto, pero para mí el arte no tiene que ver específicamente con hacer algo con un fin, sino tiene que ver con hacer algo por el mero hecho de hacerlo y de expresarse en algún tipo de arte. Entonces, el arte sonoro sería que ustedes hagan lo que quieran al respecto de justamente cómo trabajan ese tipo de lenguaje sin estar pensando en estas cosas que les estoy diciendo. Sin embargo, yo lo que creo es que para construir una industria cultural, el arte sonoro no sé, me complica mucho mentalmente hablar de arte, porque vuelvo a lo mismo. Yo siento que el arte es expresión, no necesariamente tiene un fin ni económico, ni no económico, pero personal, de querer hacer algo al respecto. Pero imaginémonos que el arte sonoro un poco también habla de esta cuestión de generar un ambiente, un ambiente sonoro en sus oídos. Bueno, lo que yo creo que colabora con este tipo de cuestiones es pensar en propuestas narrativas. No importa que ustedes piensen en entrevistas, también pueden hacer entrevistas que tengan una resolución narrativa a través de herramientas como que el host tenga un guión y que ese guión dialogue en off con lo que sucede en la entrevista. Un muy buen ejemplo para mí de esto es lo que hace Modapedia. Anótenselo, busquen ahora en YouTube porque su última temporada es un video podcast. Eh, Modapedia es muy interesante. La primera temporada de Modapedia es una temporada, un podcast solamente sonoro, que es un podcast de moda y quizás a las personas que no les interesa la moda me dirán, la verdad, Fede, me pasa por al lado esto, no sé, no me interesa. Bueno, pero es muy interesante porque lo que hacen es un análisis sociológico de la moda. Lo hace Lucía Levy, este es un podcast que pertenece al medio de comunicación La Curva de la Moda. Ella es muy buena porque es muy canchera para abordar contenidos, pero bueno, lo que me parece que es súper interesante de su contenido es que en lo sonoro generar justamente un, una sensación de que estás escuchando un documental
es mucho más fácil que cuando lo pasas a video. Cuando lo pasas a video tenés que ver cómo sostenés eso. Y, por ejemplo, en la primera temporada de Modapedia, por ejemplo, lo que haces en cada episodio habla de una prenda, te cuenta un poco la historia de esa prenda y te cuenta, y a través de un coro de voces de distintas entrevistas, vos vas viendo perspectivas de un montón de personas. Que yo me acuerdo el primer capítulo, creo que es no me acuerdo si es el jean o si es la pollera, no me acuerdo, creo que es la pollera, no sé. Pero bueno, pero me acuerdo que estaba Natalia Oreiro, por ejemplo, en el momento comentando qué opinaba al respecto. Em, Paréntesis de eso, en la segunda temporada yo decía, bueno, ¿cómo van a lograr para mantener eso narrativo? Porque Lucía lo que hace en cada episodio es como que ella en off te va contando una historia, o te va contando la historia de esa prenda, y a su vez, de golpe, en su locución, se va atravesando declaraciones de distintas personas. Para entender mejor lo que estoy diciendo, que yo entiendo que quizás no lo estoy explicando del todo bien, buscan en Spotify o su plataforma favorita de podcast, Modapedia, y es más fácil. Em, pero en la segunda temporada fueron a video y yo, bueno, ¿cómo van a resolver esto? Porque hay una dificultad en otra vez llevarme un viaje y verte. Bueno, vean lo que hicieron en Modapedias temporada 2 en YouTube porque es excelente el recurso que encontraron para mantener esta estructura de Lucía Levy, la periodista, contándonos historias al respecto de cosas o hasta a veces creo que el primer episodio es sobre el buen gusto, por ejemplo y cómo ese relato de Lucía está atravesado por un coro de voces de personas relacionadas a la moda o de personas relacionadas a la cultura al respecto de ese tipo de cuestiones. Para mí el arte sonoro está en eso, está en los podcasts narrativos, está en los podcasts que cuentan historias, no solo los podcasts de conversación, que no tengo absolutamente nada en contra de los podcasts de conversación, consumo podcasts de conversación, pero creo que es difícil para mí que ustedes elijan el podcast por encima de otras industrias culturales, si es muy parecido a ver una entrevista en una televisión, leer una entrevista en un libro, ver una entrevista en streaming, no sé si se entiende. Bueno, solamente quiero cerrar, Isa, con esto. Si necesitan saber algo de podcast, pueden seguirme como fed.rusco en Instagram y también pueden seguir Estéreo, buscar Estéreo Festival en redes sociales y ahí van a poder mandarse informados de todo y por supuesto también mis DMs abiertos al respecto de todo lo que quieran saber. Estoy dispuesto a ayudarlos en lo que necesiten.